por quien había sido su pareja sentimental, una señora, creo que está siendo juzgada por eso, ha sido acusada por eso, una señora Avencia Mesa. Este delito tuvo grandes repercusiones. Entonces yo me pregunto si este delito de una mujer matando o haciendo matar a otra mujer, ¿en qué categoría de feminicidio se encuentra? Me agradaría que la ponente pudiera descifrar ese enigma o ese acertijo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Belaunde. Tiene la palabra la congresista Cuculiza. Gracias, presidente. En diciembre del 2011 se promulgó la ley 29819 que incorporó el feminicidio, con lo que se incrementaron las penas. Gracias a esta ley se ha reducido enormemente el feminicidio. El año pasado, presidente, murieron 93 mujeres y a lo que va del año, gracias a Dios, solamente son 19. No es una cifra para alegrarnos, ni cantar la victoria, ni celebremos. Solamente vamos a celebrar cuando no haya ningún caso de feminicidio y descartemos y no descansemos hasta lograrlo. Desgraciadamente, lo único que nos diferencia de los hombres a las mujeres es la fuerza física. Y en este momento la prioridad de estos anormales es valerse de su fuerza física para matar mujeres. Cada día las matan de peor barbaridades, de peor cosas. Yo no creo que ninguno de ustedes no me va a dejar de apoyar en esta mi ley que ya ha sido agregada ahora en estos momentos para que esto salga. Con el proyecto de ley del Ejecutivo y el de mi autoría, proyecto 1561, ya han escuchado a Marisol las modificaciones que se han hecho. Y yo estoy muy contenta con esto porque las penas han subido y ya no será a partir de ahora 2 por 1, sino 5 por 1. No quiero terminar sin hacer un llamado al Poder Judicial para que aplique las leyes con severidad y al Poder Ejecutivo para que intervenga en prevención y atención. No se puede ser mezquino cuando se trata de atacar esta lacra que acaba con la vida de miles de mujeres, dejando en la orfandad a miles de niños. Las leyes las vamos a seguir dando, pero si no hay un compromiso de los 3 poderes del Estado y del propio Congreso y la propia ciudadanía, no hemos hecho nada. Señor presidente, yo le ruego a ustedes, señores del Congreso, apóyeme una vez más en este proyecto para así hacer sentir que antes que maten a una mujer, pensarán 2 veces antes de hacerlo por los 20 años que tienen encima y por el descuento del 2 por 1. Muchísimas gracias y yo le ruego a ustedes que se lleve al voto cuanto antes. Muy bien, tiene la palabra la congresista Natalie Condori. Gracias, presidente. Solo para pedir la acumulación del proyecto 2307 a este dictamen final. Muchísimas gracias, presidente. Bien, congresista Salazar. Señor presidente, una vez más es importante precisar de que este proyecto de ley lo que busca es poner coto al abuso que existe el día de hoy contra la mujer. Hay que poner coto y cada vez que existe una modalidad delictiva perversa como esta, hay que salir al frente. El Estado tiene que salir al frente con una legislación drástica que permita rápidamente resarcir todos estos tipos penales que hoy en día afligen a la ciudadanía. Y es por ello que es importante, presidente, que el día de hoy el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley como una respuesta rápida a un fenómeno que estamos viéndolo a diario. Si en el transcurso de los años este fenómeno desaparece, entonces obviamente el Estado va tomando otro tipo de posicionamiento al respecto, que puede ser retroceder a esta norma. Estos son usos y costumbres naturales que en toda sociedad civil se vienen dando. Cuando aparece un fenómeno, el Estado tiene que salir rápidamente a tener que corregir. Gracias, presidente. Gracias. Muy bien, congresista Chejade. Gracias, presidente.
Solamente para hacer una tingencia, en el párrafo del texto aprobado señala que ley que incorpora el artículo 108 al Código Penal, 108A, y modifica los artículos del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal. Dice, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio. Yo, dirigiéndome a la presidenta de la Comisión de Justicia, sugeriría que, porque sería redundar en lo mismo, se elimine la parte donde dice erradicar el feminicidio, porque se sobreentiende. Propondría que el texto final se señale con la finalidad de prevenir y sancionar el delito de feminicidio. Sería de alguna manera tautológico estar reincidiendo en la erradicación de esta figura. En segundo lugar, señor presidente, yo, como lo hice en la primera votación, voy a votar a favor de este proyecto de ley. Sin embargo, yo debo señalar que este proyecto de ley tiene como pena una función básicamente retributiva, y me parece bien, dada la indefensión en este caso de la víctima, si tenemos en cuenta la proporcionalidad de las penas. Aquellos señores varones, si se puede decir, que abusan de una mujer, que la maltratan y luego la matan, debe tener una pena mayor como función retributiva. Sí discrepo con la congresista respetuosamente que me ha antecedido, Luisa María Cuculiza, en el sentido de que se han bajado la cantidad estadísticamente de feminicidios porque se ha aprobado el año pasado. Yo creo que así se les coloque una pena de 30, 40 años a cadena perpetua, siempre van a haber maridos, hombres o varones que lamentablemente abusan de una determinada mujer. Y en este caso, señor presidente, pienso, y está bien, repito, y voy a votar a favor nuevamente, que la función de la pena no es preventiva, sino básicamente retributiva, sancionadora. Y por un principio de proporcionalidad de las penas, nos parece bien que, como repito, se agrave el injusto penal y la sanción punitiva a aquellas personas que, abusando con alevosía, es decir, sobre seguro, abusen de una persona, de una mujer, de una dama, luego la maltraten y finalmente, ulteriormente, liquiden su vida matándola, ultimándola. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Lescano. Señor presidente, algunas observaciones al texto. Le pido a la presidenta de la Comisión de Justicia que pueda tomarlas en consideración. En el artículo 107, que sanciona y prevé el artículo de parricidio, se ha puesto la fórmula siguiente, y dice: el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo. Esa fórmula de el que a sabiendas, alguien podría decir, yo no sabía que era mi hijo natural. Eso yo creo que el que a sabiendas le permite una coartada al autor del delito. El que a sabiendas, señor, quisiera una explicación de eso, el que a sabiendas. ¿Por qué razón se ha puesto esa fórmula? Porque alguien puede decir que no sabía que era su hijo adoptivo. En segundo lugar, en este mismo tipo de delito, solamente se considera como parricidio en el 107 cuando alguien ha matado a su conviviente. Y convivencia es convivir sin impedimento matrimonial no menos de 2 años. Convivencia es sin impedimento matrimonial 2 años. Y las relaciones amorosas, que no son necesariamente convivencias, porque ha habido varios casos. ¿Cómo se sanciona? ¿Es parricidio o no es parricidio? Porque hemos visto que personas que enamoraban con una mujer, después la mataron, sin estar en convivencia. Eso también que se comprenda como parricidio y se sancione severamente. Entonces, señor, esas 2 observaciones en este artículo 107, porque la fórmula a sabiendas pudiera dar una coartada al autor, decir, no sabía que era mi hijo natural, ¿no? Y la relación amorosa que no está considerada. En el artículo 108, señor a la presidenta de la Comisión de Justicia, ponen la fórmula siguiente: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal. Por su condición de tal. Y alguien podría salir con la coartada que no la mató por su condición de tal,
sino por otra razón. Entonces, esos agregados, señor, no son propios en la redacción del Código Penal. El Código tiene que ser preciso. Por su condición de tal, yo la maté porque era mujer. Por decir otro, no la maté porque era mujer, sino porque me había engañado o porque me había robado. Entonces, señor, esos agregados a mí me parecen que pueden ser muy peligrosos al momento de aplicar una sanción, una pena severa, como se está contemplando con este dictamen. De tal manera que solicito a la presidenta de la Comisión de Justicia que esa redacción se pueda corregir y hacerla mucho más precisa y, señor presidente, con el fin de que pueda surtir efectos que lo... Bien, concluyó. El congresista Bengolea primero, luego la congresista. Presidente, si me lo permite, quisiera primero hacer una intervención con respecto a algunas de las cosas que se han dicho y luego sobre el tema de fondo. Amigablemente, por supuesto, respondiendo a algunas preguntas que se han planteado. Dice el congresista Belaúnde que ¿por qué se utiliza el texto el que a sabiendas? Eso quiere decir que es un hombre necesariamente el sujeto activo. ¿Y qué pasa si es una mujer? Lo que le quiero contestar al congresista Belaúnde es que en todo el Código Penal esta es la fórmula que se utiliza. El que mata a otra persona, el que hace esto, el que hace aquello, se comprende que puede ser un hombre o una mujer. De manera tal que su respuesta es la siguiente: según la redacción que se ha alcanzado, una mujer puede cometer feminicidio, o sea, haciendo la interpretación completa del Código Penal. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a lo que se ha dicho, la crítica del congresista Lescano, de que el término el que a sabiendas es un término incorrecto, hay que decir que este es un término antiguo en el Código Penal, o sea, no lo está proponiendo esta comisión. Este es el término de siempre cuando se habla de esto, porque esa es la condición esencial del tipo. La esencial esencial del tipo, me pido la interrupción el congresista Lescano, presidente. Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Lescano. Señor presidente, los delitos dolosos siempre se cometen sabiendo el autor que se está cometiendo el delito. No se necesita poner a sabiendas, porque con ese criterio todos los delitos sancionados que tienen calidad de doloso tendrían que poner a sabiendas y a sabiendas. Excepcionalmente, señor, el Código Penal utiliza esa fórmula, y más aún, en homicidio se debe poner el que mata y punto, porque se sobreentiende que en el tipo ya está el conocimiento y la intención del autor del delito. No es necesario poner a sabiendas. Vea, colega Bengolea, lea usted los artículos del Código Penal y encontrará usted que excepcionalmente se utiliza esa fórmula. Y eso puede ser una coartada para decir, no sabía. Y repito, el caso de las relaciones amorosas no está considerado. Gracias, Alberto. El congresista Bengolea. Con todo gusto contesto. Por supuesto, el Código Penal está redactado en términos dolosos, de manera tal que se supone el dolo. Este es un elemento adicional que es importante rescatar. Quien mata a su padre sin saber que es su padre, tiene el dolo de matarlo. El tema acá concreto es que tiene que saber que era su padre. Mire, se lo pongo con un ejemplo que la literatura universal ha recogido. Edipo, ¿correcto? Él mató a su padre sin saber que era su padre. ¿Sería un parricidio? No. Él simplemente fue abandonado cuando era una criatura, ¿no es cierto? Luego se encontró siendo mayor con su padre, peleó con él y lo mató. Y luego se casó con la madre, no sigamos con la historia. El tema concreto es que mató a su padre sin saber que era su padre, no tenía manera de saber que era su padre. Eso no es parricidio, pues. Para que se configure el parricidio, tiene que saber. Si no sabe, no hay parricidio. Esa es la respuesta a la pregunta que se estaba planteando. Sí es interesante la postura del congresista Lescano cuando él dice por su condición de tal. Ahí sí hay una postura interesante. Es decir, mata a la mujer por la condición de tal. Y esa es una de las razones por las cuales yo me opongo a este articulado. Y me opongo porque creo que ya está cubierto el Código Penal en el artículo 108.1 cuando se habla de ferocidad. Creo que eso es un homicidio por ferocidad. Cuando uno mata a una mujer por su condición de mujer, eso es un asesinato, homicidio por ferocidad, 108.1 del Código Penal. De manera tal que creo que esta redacción es políticamente conveniente porque hay una suerte de reclamo popular,
pero técnicamente hablando no la recojo y no la hago mía, y es por eso que voté en contra en la primera oportunidad y volveré a votar en contra en esta oportunidad. Sin embargo, me veía en la obligación, más allá de mi posición que ya sustenté en su momento y que no volveré a hacer, de hacer estas aclaraciones con respecto a las observaciones que se habían hecho, porque desde el punto de vista de técnica penal eran puntualizaciones incorrectas, o en todo caso preguntas hechas que me he permitido responder. El congresista Belaúnde me pide otra interrupción, presidente. Congresista Tan. Gracias, presidente. ¿Pero le pidió una interrupción? Congresista Belaúnde, disculpe, congresista, congresista Belaúnde. Yo simplemente quisiera decir que entiendo el qué, porque esa es la forma utilizada, también. Es la convención jurídica, o si se quiere la costumbre jurídica, o el valor entendido jurídico. Pero quisiera hacer también otra observación. El homicidio tiene diversas formas. Hay homicidio intencional, hay el homicidio preterintencional calificado y hay el culposo. El feminicidio, habría que decir que efectivamente tiene que ser intencional, porque si no, no habría feminicidio. Porque ¿cómo sería el caso de una persona, de un varón o de una mujer que atropella a otra mujer con un auto y esa mujer muere? Ahí no puede hablarse de feminicidio. Tiene que haber una intencionalidad. Entonces, por eso se tiene que decir o el que intencionalmente o el a casamientas lo hace. Eso es lo que yo considero. Pero considero también... Concluya, congresista, esta interrupción. Que este delito que está pensado en la ferocidad del varón sobre la mujer puede tener también ferocidad de mujer contra mujer. Y hay varios casos. El congresista Benítez me habla del caso de una joven Yamoja, que mató a su madre. Ahí hay varios casos más que se están, en estos momentos son materia de juzgamiento. Muchas gracias. Congresista Bengolea. Bueno, correcto. Mi interés era, presidente, con la mayor humildad, hacer estas precisiones técnico-penales, si usted quiere, pero ya que tengo estos últimos segundos, insistir en mi posición. Yo sé casi en solitario, sé que es políticamente incorrecta, sé que la gente puede no entenderla, pero yo creo que no hay ninguna razón de política criminal, ni tampoco hay razones dogmáticas para aceptar esta propuesta que se está haciendo, por cuanto estas situaciones hoy están penadas en el Código Penal. Y le digo más, presidente, están penadas con la misma pena que se nos está planteando ahora para el feminicidio. 15 años, 20 años, ya está el delito y están las penas. Y esa tesis que he escuchado de algún colega de que cuando se plantee esto lo que va a ocurrir es que va a reducirse el índice de feminicidio y entonces cambiaremos el delito, eso es no conocer la realidad, presidente. Dígame un solo ejemplo de un delito que se haya puesto en este código y que después de un tiempo haya reducido la tasa y entonces hayamos cambiado el delito. Ninguno. Lo que ha hecho este Congreso siempre, y no hablo necesariamente de estos representantes, sino el Congreso Histórico del Perú, es poner un delito y a partir de ahí subirle las penas, creyendo que con eso se va a arreglar la situación. Bien, ¿concluyó? Concluya. Solo para acabar, presidente, porque no se escuchó la última frase, creyendo que con eso se arregla la situación y lamentablemente no se arregla nada. Aquí no hay una decisión política criminal correcta, presidente, y por eso mi voto es en contra. Gracias, presidente. Bien, congresista Tan. Gracias, presidente. Como presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, yo apoyo este dictamen porque permite que se castigue no solamente a las parejas o que haya sido su cónyuge, sino también a aquellas personas, aunque no hayan tenido ninguna relación afectiva. Pido también, señor presidente, que se acumule este dictamen al proyecto de ley 1323. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo concluido las intervenciones, finalmente tiene la palabra la congresista Pérez Tello, presidente de la Comisión de Justicia. Presidente, muchas gracias. Sobre los comentarios y sugerencias de los colegas, por supuesto, todos interesantes, algunas precisiones, sin repetir lo que ya señaló el congresista Bengolea respecto a temas de dogmática penal. La fórmula el que sin duda incluye la posibilidad de que pueda ser un hombre o una mujer. El caso de Avencia Mesa es un típico caso de feminicidio.
Por otro lado, comentaba el congresista Chejade una sugerencia respecto del título, pero quiero señalarle que este ha sido tomado y más inspirado en la Convención de Belén do Pará, que entró en vigencia al Perú hace algunos años, cuyo nombre es el siguiente: Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Por eso es que creemos que no daña el añadir el erradicar, y por eso es que aun cuando su sugerencia es importante mantenerla, incluye un poco el compromiso que el Perú ya asumió a nivel internacional y que se tiene que ver plasmado en una serie de normas que por fin estamos adoptando. En esa misma lógica, en el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, la definición y el ámbito de aplicación de la misma señala que para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género. Nosotros hemos puesto basada en su condición de mujer para evitar una discusión sobre género que resultaba infructuosa para reconocer el tipo penal de feminicidio, reconociendo que en este caso de lo que se trataba era de superar lo que en la práctica la convención ha definido como diferencias estructurales que impiden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entre los deberes que los estados han asumido, y nuestro país no está exento de ellos, está el de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y así sucesivamente, durante toda la convención se establece el concepto de que es el Estado el que tiene que regular, haciendo uso, por supuesto, de la posibilidad de legislar las medidas necesarias para proteger a la mujer. Y finalmente, en relación a lo que solicitaba el congresista Lescano, el tipo penal de parricidio siempre ha sido el mismo, congresista Lescano, no ha sufrido una modificación. Lo que estamos haciendo es volver al tipo penal base. El año pasado se hizo una modificación y se incorporó, cuando el presidente era el congresista Bengolea, se incorporó la figura del feminicidio, pero la figura del feminicidio dentro de parricidio. Y en ese tipo se incluyó nuevamente el que a sabiendas. Pero esto no venía en realidad de la modificación planteada por el congresista Bengolea, sino del Código Penal que fue modificado por esta ley, la 29819, que establecía el parricidio en el artículo 107 como el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo. Lo que nosotros hemos hecho es crear un nuevo tipo autónomo, el 108, y para eso retomar la figura del 107 que siempre estaba en el Código Penal. Es decir, no existe en la práctica una modificación, sino volver a la etapa previa a la modificación del tipo de feminicidio como feminicidio íntimo. Por ello es que mantenemos el texto presentado a segunda votación, señor presidente, y incorporamos o acumulamos la solicitud planteada por la congresista Natalie Condori en el sentido de que se acumule el proyecto 2307-2012 en la medida en que este no supone ninguna modificación al texto que sometemos a su consideración. Solicitando, presidente, ir al voto y felicitando al Pleno por la adopción de esta medida que cumple nuestras obligaciones internacionales. Me pido interrupción al congresista Lescano, presidente, si usted lo autoriza. Congresista Lescano, tiene la interrupción. Señor presidente, le había sugerido incluir dentro del parricidio las relaciones amorosas, porque el caso de Avencia Mesa, por ejemplo, no encajaría en ninguno de los supuestos que está acá. No es conviviente, no es cónyuge, no es ascendiente, no es descendiente, ni natural ni adoptivo. Tuvieron una relación amorosa y eso no está considerado acá. No sé si dentro del parricidio 107. Gracias. Bien. Me solicito otra interrupción la congresista Tan, presidente de la Comisión de la Mujer. Congresista Tan, la interrupción. Gracias, presidente. Pido que se acumule al dictamen el proyecto de ley 1323. Muchas gracias. Bien, congresista Pérez Tello. Presidente, ya he dado las dos interrupciones, pero usted lo tiene bien, el congresista Chejade pide una interrupción. A ver, por excepción, congresista Chejade. Gracias, congresista Pérez Tello, gracias, presidente. Sí, mi intervención respecto a la sugerencia, que bueno, no es una sugerencia más que nada de técnica, era por lo que se ha comentado y creo que ha coincidido el congresista Bengolea, en el sentido que por más que se aumenten las penas, no solamente de feminicidio, sino de otras figuras penales o típicas, no va a disminuir las estadísticas de este delito o se va a minorar el feminicidio en este caso, eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que el congresista Belaunde hablaba de que solamente es factible el dolo directo, y no es cierto.
no solamente el dolo directo, la culpa no cabe, ¿no? Porque no podría haber una violación del deber de cuidado para que se configure este tipo penal. Pero además del dolo directo podría haber dolo eventual, es decir, que a la gente se le represente la posibilidad de un resultado y concomitantemente lo acepte y lo dé por hecho o como una posibilidad de riesgo y se realice finalmente la consecuencia que es el homicidio. Así que bueno, hay diferentes tipos de dolo y también cabría no solamente el dolo directo, sino también el dolo eventual. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Pérez Tello. Gracias, presidente. Solicitando ir al voto, acumulando los proyectos 1323 y 2307. Bien. A ver, congresista Benítez. Presidente, una consulta por redacción. El artículo 107, en su último párrafo, dice: la pena privativa de libertad no menor de 25 cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. Y esto mismo se repite en el artículo 108A, cuando habla de no menor de 25 años la pena, inciso séptimo, cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. Entonces yo quisiera preguntar si por técnica legislativa es correcto que el mismo párrafo se repita en dos artículos y si esto al momento que se aplique la sanción puede originar alguna confusión en el juez cuál de los dos artículos aplica. Gracias. Bien, congresista Pérez Tello, si considera bien absolver, si caso contrario vamos a... Sí, presidente, son cosas diferentes. A lo largo del código se hace referencia a agravantes según una u otra circunstancia. No tiene ningún inconveniente, presidente. Solicito ir al voto. Muy bien, finalizó el debate. Marcar asistencia para proceder a votar. Se va a cerrar votación.
Asistencia. Asistencia cerrada. Registró asistencia 78 señores congresistas al voto. Se va a cerrar votación. En estos momentos la representación nacional procede a la segunda votación del texto aprobado del proyecto de ley pendiente de segunda votación, es decir, la propuesta que incorpora el artículo 108A al Código Penal y modifica los artículos 107, 46B y 46C del Código Penal, además del artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Señores congresistas, 3 en contra, 1 abstención. Más, Uribe, verde. Verde. Damer, verde. Bardales, verde. Reategui, verde. Acuña, Portugal, Julca, verde. Tejada, no, verde, ya. Finalmente, Portugal verde, Eguren verde. Finalmente, 80 a favor, 3 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobada la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 287, 1561, 1616, 2307 y 1323. Siguiente punto. Proyecto pendiente de segunda votación de la Comisión de Justicia, proyecto de ley 1325. Se propone la ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1325, aprobado en la sesión del 6 de junio del 2013. Por el que se propone la ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con el fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia. Capacito. Presidente, con su venia. El proyecto que traemos a segunda votación después de varias semanas es la Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En la práctica ya esto fue a segunda votación, pero se hizo una modificación para precisar el artículo de la ley de presupuesto y para precisar que no se trataba de una homologación en estricto el equiparar los sueldos de todos los funcionarios de registros públicos a nivel nacional. En lo demás, el texto se mantiene como en la primera votación. Voy a pasar a explicar rápidamente de qué se trata.
Esta ley es una propuesta del Ejecutivo que tiene por objeto fortalecer la Superintendencia Nacional de Registros Públicos a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, implementando algunas medidas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica. Eso consideramos que se va a lograr gracias a que se ha logrado incorporar en el texto sustitutorio un porcentaje que debe destinarse necesariamente del presupuesto para el objetivo de la implementación tecnológica necesaria. Por otro lado, se plantea en este proyecto una modificación al Tribunal Registral que no ha estado exenta de críticas y de cuestionamientos. Se logró un texto sustitutorio en coordinación con la Comisión de Trabajo. Sin embargo, por supuesto, estamos siempre atentos a cualquier sugerencia que pueda hacerse. Se logró un término medio que de alguna manera pudiera recoger todas las propuestas de los miembros de la comisión. Y finalmente se incorpora, y es lo que hace que esto sea importante en el sentido de su aprobación, los nuevos recursos para los miembros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Y eso consideramos que es importante porque ha sido por muchos años dilatado el aumento requerido por parte de los funcionarios que tienen una expertise en diferentes ramas, desde propiedad hasta asociaciones. Consideramos que debe de premiarse con un sueldo acorde el trabajo y la experiencia que tienen los registradores. Es cuanto hay que señalar, presidente, sometiendo a segunda votación el texto con las modificaciones señaladas. Muy bien, apelo la palabra a la congresista Chávez. Sí, gracias, presidente. Bueno, volver a señalar decididamente el origen de este proyecto tiene no muy buenas recomendaciones. Este proyecto significó decirles a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos: te damos el aumento que con toda justicia merecen, porque además producen no solamente un servicio de calidad, sino producen además ingentes recursos propios que incluso les son arrebatados en la ley de presupuesto y en distintas normas para pasar a engrosar esos recursos a otros sectores. Los trabajadores de la SUNARP, señor presidente, pese a tener limitaciones de carácter logístico, pese a que no se les ha dado toda la infraestructura que necesitan, sobre todo tecnificada, informatizada, para que puedan cumplir sus grandes tareas, han venido desempeñándose de una manera, reitero, que ha merecido reconocimiento nacional e internacional. Sin embargo, se les sujetó con no poca justicia este merecido aumento de remuneraciones a querer modificar una serie de normas. Y por eso es que este texto trae una serie de normas que resultan absolutamente inconvenientes, teniendo en cuenta que en unos minutos probablemente va a poner la presidencia a debate la ley de servir, ley con la que tenemos además serias limitaciones, porque en lugar de homologar hacia arriba a los trabajadores y respetar los derechos de los trabajadores, se les quiere aplanar y acercárselos a los tan explotados trabajadores del CAS. Pues bien, presidente, todas las normas, salvo la primera disposición complementaria y final, tendrían que dejarse, de este texto debían dejarse a la ley de servir. No tiene sentido que vayamos avanzando en regulaciones particulares para un instituto como la SUNARP cuando vamos a, en unos minutos, aprobar una ley que se supone es comprensiva, totalizante de todo el servicio al Estado. Por lo tanto, yo propongo, señor presidente, vía cuestión previa, que se separe la votación y que se vote primero la primera de las disposiciones complementarias y finales, a la cual además hay que hacerle una modificación, porque se habla acá de la ley de presupuesto del año fiscal 2012 y ya no tiene nada que ver. Estamos en el curso más de la mitad casi del presupuesto, de ejecución de presupuesto para el año 2013, entonces no tiene ningún sentido seguir mencionando año fiscal 2012. Sin perjuicio de eso, señor presidente, solicito, reitero, como cuestión previa, que se vote primero y separadamente la primera disposición complementaria final y luego espero que no se vote el resto, porque reitero, tendría que ir a la ley de servir. Gracias, presidente. Bien, si alguien más quiere hacer uso de la palabra, congresista Velázquez Quesquén. Señor,
Yo había intervenido en el tema de fondo de este proyecto de ley. Modestamente, hace 20 años yo pertenecí a esta institución y creo que se está cometiendo una grave injusticia con servidores que han hecho toda una carrera especializada y que tienen remuneraciones absolutamente diferenciadas, muy por debajo, por ejemplo, las que nosotros le hemos aprobado a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y por eso yo había planteado que para los efectos de que a los trabajadores con su incremento de remuneraciones, que justamente es el objetivo de esta iniciativa legislativa, no se les pueda mecer, yo había planteado un texto de la primera disposición complementaria final que ha sido modificada, me imagino, como acuerdo de los portavoces, de la nueva escala salarial que el Ministerio de Economía tiene que aprobarle. La ley tenía que autorizarle al Ministerio de Economía a aprobar la escala salarial propuesta por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. No ha sido redactado así, y además veo con preocupación que ni siquiera se le ha establecido un plazo. Ojalá que el Ministerio de Economía atienda esta propuesta de nueva escala salarial que va a plantear la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para que estos funcionarios de carrera que prestan un servicio especializado y técnico puedan obviamente tener remuneraciones compatibles con el delicado servicio que presentan. Por eso, señor presidente, al margen de estas disquisiciones que pueden haber, nosotros vamos a apoyar en esta segunda votación. Gracias. Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, hay una, oficial mayor, hay una cuestión previa planteada, creo. Bien, Oficialía Mayor nos indica que la cuestión previa de la congresista Chávez no procede en razón que el artículo 78 del reglamento establece que la segunda votación es a totalidad y con debate. Congresista Chávez. Que le alcanza a la asesoría o la oficialía. Con debate significa que esté sujeta a todas las articulaciones, cuestiones de orden, cuestiones de previas. Presidente, no tiene nada que ver, por favor. Si no quieren someter la cuestión previa, que lo digan, pero que no busquen artificios ni interpretaciones forzadas, señor presidente. Me pide una interrupción el congresista Velázquez Quesquén, si usted lo permite, presidente. Bien, yo creo que también la interpretación es correcta. Vamos a votar la cuestión previa. Congresista Velázquez Quesquén. Con relación a lo que se ha planteado con relación a la cuestión previa, claro que sí es posible. Si el reglamento habilita la segunda votación para un debate, justamente para subsanar, ya lo dijimos, algunos excesos, y las cuestiones previas o las cuestiones de orden, obviamente, que son parte de ese debate. Por eso creo que no se puede rechazar la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez. Gracias. Ya lo habíamos señalado, congresista Velázquez Quesquén. Vamos a votar la cuestión previamente planteada por la congresista Chávez. Vamos a marcar asistencia para votar previamente la cuestión previa planteada por la congresista Chávez. Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Chávez para que se vote por separar la disposición complementaria final primera.
En estos momentos la representación Se va a cerrar nacional la asistencia. procede a registrar su asistencia, que se va a cerrar para realizar la votación de la cuestión previa en el Asistencia cerrada. sentido de votar por separado la disposición complementaria del proyecto de ley 1325, pendiente de segunda votación, que plantea la Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. Se va a cerrar votación. Congresista Andrade, López Córdoba, Eguren, León Romero, León Rivera, Inga, García Belaunde. Se va a cerrar votación. Congresista Eguren, Andrade, García Belaunde. Votación cerrada. Han votado a favor 26 congresistas, 58 en contra, 0 abstenciones. Más Nayab rojo. ¿Quién más? Rimarachín verde. Final 27 a favor. Eguren rojo. 60 en contra. La cuestión previa, sí. García Belaunde verde. Andrade verde. Andrade rojo. 28 a favor, 61 en contra, 0 abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. Con la misma asistencia vamos a votar la segunda votación del proyecto 1325. La segunda votación. Muy bien, al voto. Tras rechazar la cuestión previa en el sentido que se vote por separado la disposición complementaria final, en estos momentos la representación nacional procede a realizar la votación, la segunda votación del proyecto de ley 2325 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que propone la Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. En la sesión del Pleno del 6 de junio pasado fue aprobado primera votación el proyecto sustitutorio propuesto por la Comisión de Justicia. En estos momentos se está realizando la segunda votación de esta importante norma.
Votación, se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 60 congresistas, 4 en contra, 18 abstenciones. Más Nayab, verde. Reinaga, verde. Fujimori, ámbar. Reatey, ámbar. Eguren, verde. Chacón, ámbar. ¿Cómo? Ámbar en la primera y en la segunda. Ok. Mulder, verde. Belaúnde, verde. Salazar, ámbar. Nadie más. Simón, verde. Finalmente, 66 votos a favor, 4 en contra, 22 abstenciones. Ha sido aprobada la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1325. Siguiente punto. De las comisiones de presupuesto y de trabajo, proyecto de ley 1846, se propone la ley del servicio civil con la finalidad de que el Estado alcance mayores niveles de eficacia y eficiencia y preste efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como de promover el desarrollo de las personas que lo integran. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto, recaído en el proyecto de ley 1846, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por lo que se propone la ley del servicio civil. Al respecto, la Comisión de Trabajo ha presentado un dictamen en mayoría. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto, por 10 minutos. A ver, congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una cuestión de orden antes del debate. Al amparo del artículo 59 del reglamento del Congreso, planteo una cuestión de orden antes que se produzca el debate y la exposición de la ley del servicio civil, para llamar la atención la correcta aplicación del reglamento en el Congreso de la República. En el artículo 77 del reglamento del Congreso se establece textualmente lo siguiente: en la remisión de las proposiciones a comisiones se aplica el criterio de especialización. El presente caso, la ley del servicio civil, trata principalmente de un tema laboral y el Congreso tiene una comisión específicamente sobre ese tema laboral. Es verdad que hay algunos aspectos añadidos que tienen que ver con presupuesto, pero no es principal. Nosotros observamos en la historia del Congreso de la República todos los proyectos que se presentaron en el campo del tema de los trabajadores públicos, todos fueron decretados a la Comisión de Trabajo. El proyecto 4337 de 2010, el proyecto 1811, 594, etcétera, etcétera, todos fueron a la Comisión de Trabajo. Por estas razones y en consecuencia solicito que se ponga a consideración del Pleno la cuestión de orden para que se defina que la comisión principal en el presente caso es la de trabajo y no la comisión de presupuesto. Ya están sucediendo algunas cosas como estas que va en contra de la filosofía que el Congreso tiene. Y no es que yo quiera minimizar la capacidad del presidente Josué de esa comisión de presupuesto, evidentemente no, pero si nosotros nos hemos dado cuenta de lo que está pasando en el Congreso, estamos perdiendo el sentido de la especificidad de nuestro trabajo. Creo que cada uno de nosotros va especializándose a través del tiempo y consideramos que si esto es un tema laboral que tiene que ver con la legislación laboral
y con también la psicología del trabajo, etcétera, tiene que trabajar una comisión especializada. Por eso no entiendo por qué razón ha pasado eso a la Comisión de Presupuesto, siendo que tendría que ir a la Comisión de Trabajo. Es por esta razón, repito, señor presidente, solicito se ponga en consideración ante el Pleno para que en esta cuestión de orden se defina como comisión principal la Comisión de Trabajo, sin ignorar que después tendría que ver también la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Bien, sobre la cuestión de orden ofrecemos la palabra. El congresista Acuña, Richard Acuña. Gracias, presidente. Presidente, de la mano con lo mencionado por el congresista, ese proyecto le corresponde a la Comisión de Trabajo, y no solo a la Comisión de Trabajo, sino también a la Comisión de Descentralización. Eso va, como lo mencionado en su debido momento por el congresista León, el por qué la LOF va a la Comisión de Descentralización. Y entonces, así como la LOF fue a la Comisión de Descentralización, como presidente de la Comisión de Descentralización, también tengo que hacer mención que ese proyecto le correspondía a la Comisión de Descentralización, y es por ello que en su debido momento como presidente de la Comisión de Descentralización hicimos llegar un documento a la mesa directiva para que nos diga el por qué no llegó acá, teniendo en cuenta que ese proyecto de servicio civil, por su naturaleza, es una norma que es parte de la reforma y modernización del Estado, y por lo tanto competencia de la comisión a la cual yo presido. Y además de ello, presidente, tenemos que tener en cuenta que por su naturaleza ese proyecto abarca a los diversos niveles de gobierno, ya sea nacional, regional y local, y todos los sectores de la administración pública. Es por ello, simplemente, presidente, que hago mención para que la representación nacional también sepa que como Comisión de Descentralización estamos algo preocupados el por qué ese proyecto no llegó a la comisión. Nosotros entendíamos que le correspondía a la Comisión de Trabajo, y por ser un trabajo de reforma del Estado, pensábamos que también ha tenido que llegar a la Comisión de Descentralización, pero por diferentes